El día de su boda, Amelia Carter caminó hacia el altar sintiendo que estaba enterrando todos sus sueños. Su familia la había obligado a casarse con un hombre al que consideraban pobre, viudo y sin futuro. Él llegó con un traje sencillo, acompañado de su pequeña hija. Nadie en aquella sala imaginaba que aquel supuesto hombre, sin dinero, era en secreto el hombre más rico del mundo. Amelia tenía 29 años y había crecido en una familia que medía el éxito en propiedades, cuentas bancarias y apellidos importantes. Su padre, Richard Carter, dirigía una compañía inmobiliaria en Chicago y esperaba que su única hija se casara con alguien que pudiera fortalecer el negocio familiar. Amelia, sin embargo, nunca había compartido esa obsesión. Había estudiado diseño arquitectónico y soñaba con construir hogares accesibles para familias de bajos ingresos. Pero sus planes dejaron de importar cuando la empresa de su padre comenzó a atravesar una crisis financiera. Richard encontró una solución que Amelia consideró insoportable. Una familia cercana estaba dispuesta a ayudar a los Carter, pero exigía que Amelia se casara con Daniel Hayes, un padre soltero de 37 años. Daniel había perdido a su esposa varios años atrás y estaba criando a su hija de 7 años, Sophie. Según la información que Amelia recibió, Daniel vivía modestamente. Trabajaba por cuenta propia y apenas podía mantener a su pequeña familia. Su padre insistió en que aquel matrimonio era un acuerdo práctico y temporal que salvaría a la empresa. Amelia se negó durante semanas. Intentó convencer a su madre, buscó asesoría legal y hasta consideró abandonar Chicago. Pero la situación financiera de su familia era peor de lo que le habían contado. Richard había utilizado gran parte de los ahorros familiares para mantener la empresa a flote y había comprometido propiedades que pertenecían también a Amelia. Finalmente, ella aceptó el matrimonio bajo una condición. Conservaría su independencia y nadie tendría derecho a controlar sus decisiones personales. La primera vez que conoció a Daniel fue en una pequeña cafetería durante una tarde soleada. Él llegó acompañado de Sophie, que llevaba una mochila rosada y un libro de cuentos bajo el brazo. Daniel vestía una camisa azul sencilla y unos pantalones oscuros. No parecía un empresario ni un hombre acostumbrado a hoteles de lujo. Parecía exactamente lo que Amelia esperaba. Un padre trabajador intentando sacar adelante a su hija. Pero había algo extraño en él. Daniel no parecía interesado en el dinero de los Carter. No preguntó cuánto recibiría, qué propiedades obtendría, ni qué ventajas tendría después del matrimonio. Lo único que preguntó fue si Amelia estaba segura de que quería continuar con el acuerdo. Cuando ella admitió que se sentía atrapada, Daniel le dejó claro que jamás la obligaría a hacer algo que no quisiera. Para Amelia, aquella fue la primera señal de que quizás aquel hombre era diferente de lo que su familia había descrito. La boda se celebró un mes después, en una ceremonia pequeña. Amelia llevaba un vestido elegante que había elegido su madre, mientras Daniel utilizaba un traje gris sin marcas visibles. Sophie llevaba un pequeño vestido azul y observaba a Amelia con una mezcla de curiosidad y nervios. Cuando terminó la ceremonia, Amelia sintió que su vida había cambiado sin que ella hubiera elegido realmente el camino. Daniel, en cambio, no intentó acercarse más de lo necesario. Le ofreció una habitación separada en su casa y le explicó que podía continuar con su trabajo, sus estudios y sus proyectos. La casa sorprendió a Amelia. No era una mansión ostentosa, era una propiedad amplia, moderna y tranquila, ubicada en las afueras de la ciudad. Había una biblioteca enorme, un jardín cuidado y una pequeña zona donde Sophie dibujaba. Sin embargo, no había fotografías de Daniel en revistas, trofeos ni símbolos de riqueza. Todo parecía cuidadosamente diseñado para pasar desapercibido. Durante las primeras semanas,
Amelia comenzó a conocer al verdadero Daniel. Lo veía preparar el desayuno de Sophie, revisar sus tareas escolares y llevarla a clases. Por las tardes trabajaba durante varias horas en una oficina privada, pero nunca hablaba de su trabajo. Cuando Amelia preguntaba, simplemente decía que administraba algunas inversiones. Ella también comenzó a notar algo curioso. Daniel recibía llamadas de personas que hablaban con él con enorme respeto. Algunos visitantes llegaban en vehículos de lujo, pero nunca entraban por la puerta principal. Daniel parecía tener una vida completamente distinta a la que mostraba en casa. Una mañana, Amelia acompañó a Sophie a una escuela privada. Mientras esperaba en el estacionamiento, vio a un grupo de hombres con trajes oscuros acercarse a Daniel. Uno de ellos le entregó una carpeta y le habló con un respeto que parecía reservado para una persona de enorme autoridad. Daniel revisó los documentos y luego pidió que se fueran. Amelia comenzó a sospechar. La respuesta llegó inesperadamente unas semanas después. Ese día, Daniel tuvo que salir temprano. Amelia estaba desayunando con Sophie cuando recibió una llamada de su padre. Richard estaba desesperado. La compañía familiar había recibido una oferta de adquisición que podía salvarla completamente de la bancarrota. Pero había una condición. La decisión final dependía de una empresa de inversiones llamada Hayes Global Holdings. Amelia sintió un escalofrío. Ese apellido era el mismo que el de Daniel. Buscó información en Internet. Primero encontró una página corporativa, después otra. Finalmente apareció una fotografía que la dejó inmóvil frente a la pantalla. El hombre que aparecía en aquellas imágenes era Daniel, pero no el Daniel que conocía. Era el fundador y propietario de Hayes Global Holdings, un conglomerado internacional con inversiones en tecnología, energía, transporte, bienes raíces y cientos de compañías alrededor del mundo. Las publicaciones financieras lo describían como uno de los empresarios más poderosos del planeta. Amelia continuó investigando y descubrió algo todavía más sorprendente. El valor de las empresas controladas directa e indirectamente por Daniel era tan grande que algunos medios financieros lo consideraban el hombre más rico del mundo. El supuesto padre soltero sin dinero había estado viviendo deliberadamente como una persona común. Cuando Daniel regresó aquella tarde, Amelia ya sabía la verdad. Él no intentó negarlo. Explicó que había ocultado su identidad durante años porque la riqueza había destruido relaciones anteriores. Muchas personas se acercaban buscando dinero, contratos o influencia. Después de la muerte de su esposa, decidió proteger a Sophie de ese mundo y mantener una vida sencilla. También confesó que había aceptado el matrimonio porque sabía que la familia Carter estaba en problemas, pero jamás había participado en la idea de obligar a Amelia. Su intención era ayudar sin convertirla en una pieza de negociación. Amelia se sintió confundida y herida, no por su riqueza, sino porque había descubierto que toda su vida había sido construida alrededor de secretos. Sin embargo, Daniel hizo algo que ella no esperaba. Le ofreció la posibilidad de terminar el matrimonio inmediatamente y prometió resolver legalmente cualquier obligación relacionada con su familia sin exigirle nada. Por primera vez, desde que comenzó aquella historia, Amelia comprendió que no estaba atrapada. Podía elegir. Y esa elección cambió todo. Amelia decidió quedarse, pero no por la fortuna de Daniel. Le dijo que quería construir una relación basada en honestidad, no en acuerdos familiares. Daniel aceptó. Desde aquel día, comenzaron lentamente a conocerse de verdad. Amelia también descubrió que Daniel había creado una fundación privada que financiaba viviendas accesibles en diferentes ciudades. Cuando le contó su sueño de diseñar hogares para familias de bajos ingresos, Daniel no intentó comprarle el proyecto. Le ofreció recursos y le pidió que ella dirigiera el programa.
Meses después, Amelia inauguró su primer proyecto comunitario en Chicago. Decenas de familias recibieron apartamentos modernos y accesibles. Daniel permaneció al fondo durante la ceremonia, evitando recibir reconocimiento. Sophie, mientras tanto, había comenzado a llamar a Amelia parte de su familia. Una tarde soleada, mientras los tres caminaban por el nuevo complejo residencial, Amelia miró a Daniel y comprendió que el hombre que su familia había presentado como un pobre padre soltero había terminado enseñándole algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La riqueza no había sido su verdadero secreto. Su verdadero secreto era que, a pesar de tenerlo todo, Daniel había aprendido a valorar las cosas que el dinero no podía garantizar: confianza, respeto, familia y libertad. Amelia había llegado a aquel matrimonio pensando que había perdido el control de su vida. Terminó descubriendo que, por primera vez, tenía la oportunidad de elegirla. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú si descubrieras que la persona con la que te obligaron a casarte era en realidad uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Habrías terminado el matrimonio o le habrías dado una oportunidad para empezar de nuevo?